Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a la cuarta clase de física para primero medio del programa EAR Chile. En esta ocasión vamos a ver propiedades de la luz. Específicamente, las propiedades de la luz son estas que están acá, marcados con colores, ¿ya? Colores de la luz, ¿cierto? Que puse acá. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son estas propiedades? Vamos a hablar de reflexión, vamos a hablar de refracción, ¿ya? En la cual vamos a indicar qué es el índice de refracción, vamos a ver los efectos de la refracción, ¿ya? Distintos efectos importantes de esta propiedad de la luz. Vamos a hablar también de la reflexión interna total, que es una propiedad, aunque aparezca como de reflexión, ¿cierto? Es una propiedad que se da en la refracción, ¿ya? Está también la descomposición de la luz blanca, cosa que habíamos mencionado en el video anterior, ¿ya? Vamos a hablar también de la absorción de la luz, también lo mencioné en el video anterior, y vamos a revisar difracción e interferencia. Por último, vamos a hablar de la luz láser, tipo láser. Comencemos. ¿Qué es la reflexión? La reflexión, bueno, ustedes saben que es cuando, ¿cierto?, existe un reflejo. Uno tiene claro que cuando se mira el espejo, ¿cierto?, estamos viendo un reflejo. Alguna superficie, por ejemplo, oscura, podemos también ver un reflejo. O en el agua muchas veces podemos ver un reflejo, ¿sí? En general, cuando la luz se refleja, ¿ya?, lo hace siguiendo la ley de reflexión. ¿Qué significa esto? Que la luz llega, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos un rayo de luz, veámoslo acá primero. Tenemos un rayo de luz, ¿ya?, que llega, ¿cierto?, a una superficie. Ojo, que esta superficie generalmente es plana, es lisa, ¿sí? Mientras más lisa sea la superficie, más capacidad de reflejar la luz va a tener. Entonces, llega un rayo de luz, o luz incidente, o rayo incidente, o como aparece acá, onda incidente, ¿sí? Onda de luz incidente, que incide o llega a un punto en una superficie y se refleja, ¿cierto?, en forma de un rayo reflejado, rayo, ¿cierto?, o onda reflejada, ¿ya? Esta ley, la ley de la reflexión, dice que a medida que el ángulo de incidencia, ¿cierto?, que el ángulo con que incide este rayo va a ser igual al ángulo con que sale o se refleja este rayo, el reflejado, ¿sí? Por lo tanto me dicen que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflejo, ¿sí?, o de reflexión. Si acá está el rayo que está llegando a un punto, este va a llegar a ese punto y se va a reflejar. ¿De acuerdo a qué medimos estos ángulos? Lo vamos a medir de acuerdo a una recta que se llama normal, ¿ya?, que va en forma perpendicular a la superficie de incidencia. Si esta es la superficie, ¿cierto?, la normal siempre va a ser formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? 90 grados, como si fuera un rectángulo, ¿ya? Entonces, con respecto a esa normal, llega un rayo de incidente y se forma un ángulo. Ese ángulo lo vamos a poner AI, ¿cierto? La onda o ángulo de incidente va a ser igual al ángulo reflejado, ¿sí? Va a ser igual, van a tener el mismo valor con respecto a la normal. Esta es la ley de reflexión. Por lo tanto, siempre que tengamos una superficie lisa, ¿cierto?, o una superficie en general, puede haber un rayo incidente y un rayo reflejado, ¿sí? Y esos ángulos que se forman son iguales con respecto a la normal. ¿Cuáles son los tipos de reflexión? Hay dos tipos de reflexión principales, ¿ya? Y esto depende de la superficie, de cómo sea la superficie. Por ejemplo, está el tipo de reflexión que es la reflexión especular, y eso ocurre cuando la superficie es completamente lisa o muy lisa, ¿cierto? Los rayos de incidencia llegan y todos los rayos de incidentes, muchos rayos de incidentes que pueden haber de distintas fuentes de luz o de la misma fuente de luz más grande, ¿cierto?, se reflejan con igual ángulo, ¿cierto?, de reflexión, ¿ya? Por lo tanto, acá se cumple perfectamente que para todos los rayos, ¿cierto?, incidentes, que tienen igual ángulo de reflexión, ¿sí? Se ve así. Eso es típico, por ejemplo, de superficies lisas, como dijimos, como el agua, ¿ya? Si ustedes se fijan, el reflejo que se ve en el agua, ¿cierto?, de la montaña, de los árboles, del paisaje, es perfecto casi, es como un espejo, ¿sí?
Eso es lo que está pasando. Eso, para que se pueda formar una imagen de ese tipo, como espejo, la superficie tiene que ser lisa, que permita que todos los rayos de incidencia se reflejen con un mismo ángulo, ¿sí? Lo mismo pasa acá en el agua esto, ¿cierto? Lo mismo pasa en un espejo o en un vidrio, ¿cierto? Con un fondo negro, ¿ya? Nosotros podemos ver una cierta reflexión de tipo especular. En cambio, la reflexión de tipo difuso es una reflexión en la cual los rayos de incidencia llegan a un punto, pero en esa superficie o está curvada, no es completamente lisa, ¿cierto? O tiene pequeñas irregularidades. Por ejemplo, la luz que incide, no sé, en una pared, ¿cierto? No va a reflejarse completamente. ¿Por qué? Porque la pared no es lisa, ¿cierto? Tiene cierta rugosidad, tiene ciertos relieves, ciertas altitudes y hundimientos, ¿ya? Y eso hace que los rayos de incidencia choquen en una parte y salgan en un cierto ángulo, con respecto a su normal. Después chocan en otra parte y sale con otro ángulo, también con respecto a su normal. Acá las normales, en esta superficie, como es irregular, ¿ya? Las normales tienen también distintas direcciones, distintos sentidos, ¿ya? Siempre formando 90 grados, pero siempre distintos sentidos. Es como los rayos de luz que llegan a esta esfera. El que llega a este punto, por ejemplo, sale hacia allá. Pues si un rayo de luz llega a este otro punto, quizás va a salir para allá, ¿sí? O el mismo limón, como si usted se fija, la superficie es bien rugosa, bien, ¿cierto?, con distintos relieves. Entonces un rayo de luz llega acá y va a reflejarse para acá, o va a rebotar hacia allá. Otro rayo de luz llega un poquito más cerca, un poquito alejado de ese rayo inicial, incidente, pero se va a reflejar quizás para otro sentido, ¿sí? Porque llegó a la parte hundida del relieve. O sea, en definitiva, en una reflexión de tipo difusa, el relieve de la superficie es disparejo, y eso tiene distintos ángulos de reflexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen distintas normales, y por lo tanto yo no veo una reflexión especular, ¿cierto?, como si fuera un espejo, como en los casos anteriores. Generalmente se refleja un poco la luz, se ve un cierto brillo, pero no al punto de permitirme observar la imagen que está emitiendo la luz. La refracción. ¿Qué es la refracción? La refracción es el cambio en la dirección de propagación que experimenta una onda, ¿ya? Y esto es cuando se transmite de un medio distinto a otro medio. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una bombilla en una copa o en un vaso con agua, ¿cierto?, se puede ver en muchos casos como que la bombilla está quebrada. ¿Se fijan? Como si se quebrara, como si fueran dos bombillas separadas, ¿ya? No se ve la conexión, la unión continua, ¿cierto? Acá, si el rayo de luz incide con un ángulo distinto a 90 grados, sobre la interfaz se va a producir refracción. O sea, a menos que yo ponga la bombilla así, parada como acá, es decir, en un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie del agua, ¿cierto?, o de este otro medio, el medio es un agua, el agua es un medio, perdón, y el aire que está acá es otro medio. Tengo dos medios en este recipiente. Si yo pongo en 90 grados esto, se ve que no hay refracción. En cambio, si el ángulo con que yo pongo esto es menor de 90 grados, yo voy a lograr ver una refracción, un quiebre, ¿sí? Un indicador súper importante de la refracción es el índice de refracción, también llamado N, ¿ya? O también llamado, refringencia, ¿ya?, de un medio, ¿ya? Es un número que indica la resistencia que presenta el medio a ser recorrido por la luz, ¿ya? Corresponde, por ejemplo, a la división entre la velocidad de la luz o rapidez de la luz en el vacío, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Recuerden esa, que es la velocidad de la luz, ¿cierto?, en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Partido la velocidad de la luz en el medio, por ejemplo, en el aire, en el agua, en donde sea, en el vidrio, en cualquier medio, ya sea sólido, gaseoso o líquido, ¿sí? La velocidad que tenga entonces la luz en el medio, abajo,
y la velocidad de la luz, ¿cierto?, en el vacío arriba. Este valor siempre es el mismo, no cambia. Lo que va a cambiar es la velocidad de la luz en el medio, porque va a depender de qué medio estemos hablando, ¿sí? Y eso es igual, esa división es igual al índice de refracción. ¿Ah? Si ustedes se ponen a imaginar qué tan veloz es esto, imagínense que, por ejemplo, un auto que va a 100 kilómetros por hora, o sea, que en una hora recorre 100 kilómetros. En cambio, la luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros. ¿Ya? Es mucha la velocidad. Acá están algunos índices de refracción. ¿Ya? No tienen que saberlos de memoria, no tienen que manejarlos completamente. A ustedes les van a dar, se los pueden dar si es que le piden calcular, por ejemplo, la velocidad de la luz en un medio. ¿Ya? Se lo debiesen dar. O se los pueden preguntar si le dan la velocidad de la luz, ¿sí?, en el medio. O sea, en esta fórmula ustedes tienen tres variables: el índice de refracción, la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio, ¿sí? Como sabemos que este valor es constante, lo único que pueden variar son el índice de refracción y la velocidad de la luz en el medio. Por lo tanto, si ustedes le dan uno de estos, por ejemplo, velocidad de la luz en el medio, van a poder calcular el otro, ¿sí? O si le dan este valor, ustedes van a poder calcular la velocidad de la luz en el medio, porque este valor ustedes lo saben y no se les va a olvidar nunca, ¿cierto? 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ah? Fíjense, por ejemplo, acá en algunas sustancias, como por ejemplo el agua tiene un índice de refracción de 1,3, o sea, refleja la luz, o sea, refracta la luz, ¿cierto?, con un cierto valor. En cambio, por ejemplo, el hielo, ¿ya?, tiene un índice de refracción, ¿cierto?, un poco menor que el agua. ¿Ah? El ácido bórico, un índice de refracción mayor que el agua, y así, ¿cierto? El diamante, fíjense, un índice de refracción muy alto, ¿ya? O sea, refracta mucho la luz, es decir, hace que cambie mucho el ángulo de la luz al pasar por ahí, ¿sí? ¿Se entiende entonces lo que indica el índice de refracción? Es qué tanto puede cambiar del ángulo, ¿cierto?, con que pasa la luz por ese medio, ¿ya? O sea, que tanto se quiebra, en otras palabras. Acá tenemos ¿cómo se llama?, una propiedad bien, también importante que se debe a la refracción, ¿ya? Y son las ilusiones ópticas, ¿ya? En general, uno ve cosas que no son, gracias con respecto a la luz, ¿ya? Producto de la refracción. Por ejemplo, esto pasa cuando yo tengo dos medios distintos. Por ejemplo, el aire, acá en la cabeza de esta niña, ¿cierto?, y el agua, dos medios diferentes. Si ustedes se fijan, se ve como si la cabeza estuviera separada del cuerpo, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es por el cambio de ángulo que se produce por la refracción al pasar de un medio a otro. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando se ve el lápiz quebrado, que como vimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Y eso, como dijimos, o al ver, por ejemplo, afuera, ¿cierto?, un pez, lo podemos ver más cerca, ¿cierto? O sea, perdón, más lejos de lo que realmente está. ¿Por qué? Porque la luz que está reflejando, por ejemplo, fíjense que acá está el sol. El sol emite rayos de luz, llegan al pez, ¿cierto? Y del pez se refleja rayo de luz, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podemos ver del pez, ¿ya? Si se acuerdan, ¿cierto?, habíamos dicho que las cosas, los colores que podemos ver son rayos de luz reflejados, lo vamos a recordar al tiro, ¿ya? Entonces acá se refleja un rayo de luz y cuando cambia de medio, pasa del agua al aire, donde estamos viendo nosotros, por ejemplo, va a tener un cambio de, ¿cierto?, un cambio de dirección, ¿ya?, este rayo de luz, y va a llegar hasta nuestro ojo. Si ustedes se fijan, ¿ya?, el índice de refracción del aire lo vamos a considerar que es 1, ¿sí? El del aire lo vamos a considerar 1. El del agua era 1,3, ¿ya?, aproximadamente. Entonces, fíjense que este rayo de luz está pasando del agua, ¿cierto?, que es un índice de refracción más grande, está pasando a un índice de refracción más pequeño. Cuando pasa a un índice de refracción más pequeño como el aire, el ángulo que se produce, ¿ya?, se aleja de la normal. O sea, lo ideal
¿cierto? Que si no hubiese refracción, este rayo de luz seguiría así, derechito para allá, así, ¿cierto? Seguiría esta flecha, esta dirección. Pero ¿qué pasó? Cambió de ángulo, hacia allá. Lo que pasó entonces es que se alejó de la normal, ¿sí? Si fuera al revés, si el rayo de luz fuera de aquí para allá, las flechas fueran hacia allá, de un índice de reflexión más pequeño como el aire, que es 1, pasa al agua, donde tiene un índice de reflexión más grande, que es 1,3. ¿Qué le pasa al rayo de luz entonces si llega al agua? Se acerca a la normal, porque la normal, acuérdense que es una línea que atravesaría todo esto hasta abajo, ya 90 grados. Entonces acá el ángulo, ¿cierto?, refractado se acercaría a la normal. Recuerden entonces, siempre de un medio de índice de refracción pequeño, si pasa a un medio con un índice de refracción más grande, ¿ya?, el rayo refractado se acerca a la normal. Y si al revés, pasa de un medio índice de refracción grande a un medio con índice de refracción pequeño, el ángulo, o sea, el rayo refractado se aleja de la normal, ¿sí? Recuerden eso. Otros efectos que tienen la refracción son los espejismos, ¿ya? Los espejismos en general se producen, por ejemplo, cuando en el aire existen diferentes temperaturas, ¿ya? Esto porque a veces entre más arriba, más abajo de la atmósfera, ¿cierto?, hay vapores, calor, producto de los rayos solares o del calentamiento, por ejemplo, de las rocas, del cemento, produce que el aire que esté en contacto con ellos se caliente más. Y el aire caliente tiende a subir también, ¿sí? Son cosas importantes que le pasa al aire, ¿ya? Entonces, cuando existen estas condiciones de temperatura o de distintas temperaturas en el aire, en la atmósfera, ¿ya?, se producen los espejismos. ¿Qué son estos? ¿O a qué se debe esto? Que como yo tengo distintas temperaturas en capas de aire, por decirlo así, o en partes del aire, se producen distintas densidades. Y al tener distintas densidades, hay distintos índices de reflexión, ¿sí? Los índices de reflexión son distintos, los distintos medios, porque tienen distinta densidad, ¿ya? Entonces, al haber distintas densidades o distintos índices de reflexión, la luz se va curvando, ¿ya? Perdón, acá se va curvando la luz, ¿ya? Y al curvarse, yo voy a ver, en cierto modo, cositas como acá, lo que se ve aquí, ¿ya? Perdón, me retrocedo. Acá fíjense ustedes, se ve acá una imagen invertida, ¿ya? De hecho, la luz se refracta, producto de estos cambios, como dijimos, de densidad, ¿ya? Se va a curvar, tal como sale en este esquema. La luz al refractar cambia de ángulo, cambia de ángulo, cambia de ángulo más, cambia de ángulo, y se refracta y al final llega a nuestros ojos como si viniese de abajo, no de arriba, por ejemplo, producto de todas estas curvaturas, producto de las refracciones, ¿sí? Y eso hace que nosotros podamos ver imágenes invertidas, ¿cierto?, en objetos que estén lejos, ¿ya? Ese es el caso, por ejemplo, de ver, no sé, por ejemplo, de lejos nosotros vemos como si hubiese agua, ¿cierto? Se hace mucha temperatura en el camino, en la carretera, o si estuviéramos en el desierto, podríamos ver como si hubiese agua. Pero en realidad eso es el reflejo, ¿ya?, de la luz que llega del cielo, del auto, no sé, de arriba, ¿sí? Pero nosotros la vemos como si viniera de abajo, tal como pasa con el agua, ¿sí? Eso es un espejismo. Lo mismo pasaba con este caso. Nosotros estamos viendo que esto es lo real y estamos viendo, fíjense acá, debido a que los cambios de densidades son distintas, ¿ya?, estamos viendo ahora que se curvó como hacia abajo, es decir, el objeto que estaba así hizo esta curvatura, ¿fijan? O mejor dicho, el que estaba abajo hizo esa curvatura, así, como si viniese de arriba, ¿sí? Y nosotros estamos viendo como si la ciudad que está a lo lejos se viese en el cielo. ¿Se fijan? Entonces, los espejismos se deben a que la luz está refractándose, producto de las distintas densidades, se curva, por lo tanto, haciendo que nosotros veamos la luz que viene desde abajo,
por lo tanto nos hace ver una imagen invertida, ¿sí? Principalmente de cuerpos lejanos. Revisen este video, ustedes pueden hacer pausa cuando quieran, ¿cierto? Para anotar, para tomar apuntes, para revisar o memorizar conceptos, ¿eh? Otra característica importante de la refracción es la reflexión interna total de la luz, ¿ya? Este fenómeno ocurre solo si la luz viaja desde un medio más denso a un medio menos denso, ¿ya? Es decir, pasa, por ejemplo, si el índice de refracción 2, por ejemplo acá, es mayor que el índice de refracción 1. Típico ejemplo, que si esto fuera agua, lo amarillo, y lo celeste fuera aire, ¿ya? Y si yo tengo una lámpara o una fuente de luz abajo en el agua, ¿cierto? Yo podría producir un rayo de luz, ¿ya? Con un cierto ángulo con respecto a la normal, un ángulo beta lo vamos a llamar, ¿ya? Y va a pasar algo, que llega a un cierto punto en que yo puedo tener distintos ángulos y la luz, lo normal es que se refracte, ¿cierto? O sea que pasa a un medio distinto y cambia de dirección, cambia de ángulo. Si acá pasa un medio menos denso, índice de refracción más bajo, ¿qué le debería pasar a este rayo si se refractara? Debiese no seguir derecho, ¿cierto? Debiese alejarse de la normal, ¿cierto? Como ya hemos dicho antes, ¿ah? Eso es lo especial, lo que debería pasar. Pero llega un punto que si yo lo muevo más, se va alejando de la normal, cada vez se aleja más de la normal, cada vez se aleja más, hasta que llega un punto crítico en que esto se aleja mucho de la normal, hasta que el punto en que ya ni siquiera pasa al otro medio. Es decir, se mantiene así, como esta flecha, derechito por la superficie de los dos medios, por el límite de los dos medios. Acá ocurre una refracción rasante, se llama, ¿sí? ¿Cómo pasa esto entonces? Hay un ángulo de incidencia, ¿cierto? Con un valor crítico. O sea, hay un punto en que yo puedo modificar esto, pero hay un punto en que ya no lo puedo correr más porque pasa un punto crítico, que en este caso sería este ángulo beta, ¿ya? En el cual ocurre esta refracción rasante, que está al ras de los dos medios, ¿sí? Y por lo tanto, lo que se produce es un ángulo refractado de 90 grados con respecto a la normal, ¿sí? O sea, en el punto crítico o en el ángulo de valor crítico se produce un ángulo refractado con un valor de 90 grados con respecto a la normal, ¿sí? Que se ve por la superficie. O sea, yo de afuera no lo veo, en otras palabras, ¿sí? De afuera la luz no pasa hacia afuera, se mantiene acá, ¿sí? Es como que se anulara la luz, pero en realidad está pasando por toda la superficie. Otro tipo de reflexión interna importante, ¿ya? Es la reflexión interna total, que es como el título de esta parte, ¿cierto? Que es cuando yo tengo un ángulo mayor a ese ángulo crítico. Imagínense que yo parto de aquí, ¿cierto? Voy a ver refracción. Después me pongo acá, sigo con refracción alejándose de la normal. Parto para acá, más refracción alejándose más de la normal. Llego al punto crítico o ángulo crítico en que ya se refleja completamente la normal en un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Pero si hago la lámpara la pongo un poco más alejado de la normal acá abajo, o sea, va a empezar a pasar esto, una reflexión interna total. Es decir, el rayo de luz no va a pasar, no se va a refractar, sino que se va a reflejar, ¿sí? En el medio interno. Eso siempre va a ocurrir. Una reflexión con dos ángulos iguales, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, ¿cierto? Con dos ángulos iguales, siempre que el ángulo de incidencia sea mayor al ángulo crítico, ¿sí? Entonces, cuando el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico, es decir, el ángulo I en este caso es mayor al ángulo beta, que era nuestro ángulo crítico acá, ¿cierto? Se va a producir no se va a producir refracción, solo se va a producir reflexión, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a ver el agua salir tampoco, o sea, la luz salir tampoco al aire, por ejemplo, y vamos a ver que la luz pasa, se mantiene dentro de esta superficie,
Si acá hay, por ejemplo, una superficie, no sé, un espejo, lo más probable es que esta luz vaya a llegar acá y vaya nuevamente, ¿cierto?, reflejarse y mantenerse dentro del agua. Acá vemos eso. Esto pasa, ¿ya?, en la fibra óptica. La fibra óptica es una fibra de cuarzo, ¿ya? Está hecha de cuarzo, un material muy delgado que tiene un conducto pequeño, un orificio pequeño por dentro, un canal muy pequeño. Y lo que pasa es que la luz va teniendo ahí pura reflexión interna total. Por lo tanto, la luz que está en un extremo, ¿ya?, se refleja completamente y sale completamente reflejada por el otro extremo. Y ustedes saben que la velocidad de la luz es muy, muy alta. Es por eso, ¿cierto?, que independientemente del medio, ¿ya?, es más lenta en medios con índice de reflexión o medios más densos, es un poco más lenta, ¿sí? Depende del medio, pero sigue siendo extremadamente rápida, ¿sí? Entonces es una forma, la fibra óptica, de comunicación muy rápida, ¿sí? Fíjense, si este buzo está a una cierta está a un cierto ángulo, ¿cierto?, no se ve, por ejemplo, la superficie. De hecho, desde la vista que tenemos en esta foto, por ejemplo, si nosotros fuéramos el fotógrafo, ¿ya?, estamos teniendo, por ejemplo, acá ángulos de incidencia, ¿cierto?, sobre el crítico. ¿Por qué? Porque estamos reflejando la parte de abajo de la piscina, el suelo de la piscina. Esas rayas que se ven arriba, ¿cierto?, o el agua que se ve acá, no es refracción, ¿cierto?, es una reflexión que está ocurriendo con respecto al suelo de la piscina, ¿ya? Ustedes pueden probar la reflexión interna total con un láser, por ejemplo, teniendo una fibra como, por ejemplo, agua, ¿sí?, teniendo agua, una pecera, por ejemplo, o un recipiente más grande con agua hasta un cierto nivel, pueden apuntar el láser como sale acá, ¿cierto?, por afuera, como para que el agua ya va a tener una cierta reflexión ahí, si se fijan. Si pongo el láser afuera del agua, afuera de la pecera, ¿cierto?, pero no lo voy a meter adentro, ¿ya? Lo importante es que esa luz parte de acá abajo, por decirlo así, dentro del agua, ¿cierto?, y yo puedo probar hasta encontrar el ángulo crítico, ¿ya?, y hasta encontrar el ángulo mayor donde exista una reflexión total interna, y vería esto de acá, ¿ya? Traten de hacerlo si tienen algún láser y tienen algún recipiente, alguna fuente grande que puedan ocuparla como con un poquito de agua, ¿cierto? Traten de hacer esto, de ver qué resulta, ¿ya? Ya, esto nosotros lo hemos visto en el video anterior, que es la descomposición de la luz blanca, ¿ya? ¿Se acuerdan que dijimos que la luz blanca, ¿cierto?, era como la sumativa de las luces de distintos colores, ¿ya? Y esas luces de distintos colores, ¿cierto?, se caracterizaban porque tenían distintas frecuencias, distintas longitudes de onda, ¿sí? Eso lo podemos ver, ¿cierto?, que es el espectro de luz visible que nosotros podemos ver, ¿cierto? Son los distintos colores, están ordenados así, son estos 6 colores, ¿cierto? Son 7 en realidad, ¿ya? Que falta un tono más de verde. Ya, la luz blanca entonces está compuesta por superposición de luces de distintos colores, están todos juntos, todos mezclados, ¿cierto? Y cada una de estas luces corresponde entonces a ondas con una frecuencia determinada, ¿ya? Cada una tiene una cierta frecuencia. Al pasar a través de un prisma, que es como un cristal, puede ser, que tiene, ¿cierto?, esta forma más triangular, ¿ya? Cada onda, ¿cierto?, de frecuencia diferente se va a refractar, va a cambiar su ángulo, ¿ya? Porque tienen distintas frecuencias, va a cambiar su ángulo cuando pasan por este prisma, ¿ya? Y va a tener por lo tanto un ángulo de reflexión distinto y se van a separar, ¿sí? Yo voy a ver, acuérdense siempre que el rojo es el color que tiene menor frecuencia y el violeta es el color que tiene mayor frecuencia, es decir, está muy rápida, en cambio el rojo es más lenta su onda, ¿sí? Tiene una longitud de onda mayor, ¿cómo se llama? El violeta tiene una longitud de onda menor. A menor longitud de onda, mayor frecuencia. A mayor longitud de onda, menor frecuencia.
Acá, clásico, en la naturaleza ocurre, ¿cierto?, la descomposición de la luz blanca en forma natural, por ejemplo, con el agua. Una gota, imagínense que esto es una gota de agua. Llega la luz blanca del sol, por ejemplo, hay una refracción, y esta refracción, al pasar por esta gota, por este medio, va haciendo cambios de ángulo, ¿cierto? Cambios de ángulo en los rayos refractados. Llega acá y sigue habiendo más cambios de ángulo. Cambia más el ángulo, y si finalmente sale emitida una luz, ¿cierto?, con los rayos, con las frecuencias ya bien refractadas, bien separadas, producto de todas estas refracciones que ocurrieron en su interior. La longitud de onda, perdón, las distintas ondas de distintas frecuencias, ¿cierto?, de distintos colores, salen separadas. Así se produce el arco iris. La absorción de la luz, también hablamos del video anterior. Si ustedes se acuerdan, dijimos que los cuerpos, los distintos objetos tienen distintos colores porque ellos absorben ciertas ondas de estos colores que estábamos viendo que se pueden reflectar, absorben ciertas ondas y reflejan otras. Nosotros vemos, por ejemplo, este círculo lo vemos rojo, entre comillas, no sé si es un rojo completo, ¿ya?, pero se ve rojo, producto de que está absorbiendo todos los colores, excepto el rojo, que lo está reflejando. Y por eso nosotros lo podemos ver rojo, a menos que seamos daltónicos, ¿cierto? Lo veríamos verde, ¿ya? Por eso los daltónicos muchas veces no saben que son daltónicos, y siempre han visto esto como verde y no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, lo importante es que absorbe colores, ¿cierto?, y refleja a otros. El que refleja es lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Si el cuerpo dice es capaz de reflejar todas las ondas, entonces veremos blanco. Si absorbe todas las ondas de los colores, lo vamos a ver negro, porque no está reflejando ninguna luz, ¿sí? Por ejemplo, esta chiqueta, ¿cierto?, la vemos negra porque está absorbiendo todos los colores. El fondo de la pantalla es negro porque absorbe todos los colores, ¿sí? En cambio, la vestimenta de estos personajes, ¿cierto?, es blanca porque está reflejando todos los colores. La absorción de la onda de luz produce también un aumento de la temperatura en los distintos cuerpos. Y eso es súper importante. Me parece que en la actividad práctica anterior le hice una pregunta de esto, porque lo habíamos mencionado también. Pero quizás no lo vimos así como, pucha, el rol de la temperatura, pero es deducible. ¿Por qué? Porque dijimos que los colores, ¿cierto?, son absorbidos, los que no se reflejan, ¿cierto?, son absorbidos, ¿ya? Y cuando algo es negro, es que está absorbiendo todo y está reflejando nada. Cuando algo es blanco, refleja todo y absorbe nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas dos vestimentas, o cómo uno se tiende a vestir, por ejemplo, en invierno? ¿Con ropa más clara, blanca, o con ropa más oscura, como negro, cosas negras? Cosas negras, ¿cierto? Es lo más común, la mayoría, ¿eh? ¿Por qué? Porque el negro, al absorber toda la luz, ¿cierto?, todos los colores, permite aumentar la temperatura, da más calor, por decirlo así, ¿sí? Absorbe los pocos rayos de sol que hay en otoño y en invierno, ¿cierto?, y permite que el cuerpo se mantenga más caliente. En cambio, si vistiéramos en invierno con algo blanco, estaríamos reflejando toda la luz y nos daría más frío, tendríamos menos calor, ¿cierto?, produciendo nuestra ropa. Por eso es que las personas que viven, o sea, en lugares muy áridos, desiertos, cosas así, lugares así, utilizan ropa, vestimentas blancas principalmente, para poder reflejar la luz y evitar, ¿cierto?, que aumente la temperatura por la vestimenta. Otra propiedad importante es la difracción de la luz. La luz, como toda onda, tiene la capacidad de rodear un obstáculo que se encuentra en su trayectoria. Nosotros vimos esta propiedad cuando hablamos de ondas en general, ¿sí? Acá la difracción, ¿cierto?, es esta capacidad para rodear los obstáculos. Y lo vimos también en el video anterior. Dijimos que esta capacidad de rodear, ¿cierto?, los obstáculos, acá los bordes de los objetos crean zonas de umbra y penumbra por el hecho de rodear esto, ¿cierto? La umbra, que también se le conoce como sombra, ¿cierto?, propiamente tal, y la penumbra, que está como pseudo sombra, como casi sombra,
¿sí? Que es más clarito, pero no tan claro como el lugar donde pasa la luz, ¿cierto? Y es no tan oscuro como la sombra, ¿ya? La penumbra y la umbra, ¿ya? Esto también siempre se pregunta, ¿ya? Así que recuerden cuál es la umbra y cuál es la penumbra. Otra propiedad es la interferencia de luz, ¿ya? La última propiedad es la interferencia de luz. Acá, si les pregunto, en otras palabras, la interferencia de luz, ¿qué significa? Que luz, y yo tengo, cuando yo tengo una interferencia, es cuando tengo una onda que se junta con otra onda, ¿cierto? Y se pueden interfieren, ¿cierto? Se pueden anular. Entonces, si lo llevamos a luz, vamos a estar diciendo que una onda de luz con otra onda de luz van a producir sombra, ¿cierto? Raro suena, ¿cierto? Pero efectivamente pasa eso, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá con una linterna, por ejemplo, estamos alumbrando un espacio, un pequeño agujero, ¿ya? Se va a producir una onda de luz, o sea, va a producir luz, que nosotros lo vamos a ver, no la vamos a ver como onda, ¿cierto? Pero vamos a ver que hay luz, ¿ya? Y si ponemos entre medio después una lámina o una pared que tenga dos aperturas como esta, ¿ya? La luz va a pasar también y se van a producir ahora como dos nuevas ondas, por decirlo así, o dos nuevas fuentes de luz, ¿sí? Dos nuevas fuentes de luz. Entre esas fuentes de luz se van a generar, ¿cierto? Cada una para producir sus propias ondas, ¿sí? Ondas por acá y ondas por allá, onda, ¿ya? Y esas ondas se van a ir anulando, ¿ya? Algunas, y otras se van a ir sumando, ¿ya? Lo mismo que pasaba con el sonido, lo mismo que pasaba con las ondas en general. Pueden sumarse, ¿cierto? Pueden interferir constructivamente, como dice acá, o pueden interferir destructivamente. Por lo tanto, hay lugares que se van a sumar, como esta parte de aquí, las partes verdes, en este mismo ejemplo, ¿cierto? Y hay partes que se van a anular, como estas partes donde se produce una sombra, ¿sí? Se van a destruir. O sea, va a anularse la luz en ese lugar. Y vemos una imagen como esta, proyectada en la pared. Hagan el experimento también con una linterna, ¿cierto? Que sea lo más potente posible. Pongan una lámina con dos rayitas, ¿cierto? Dos aperturas, ¿ya? Puede ser una cartulina, un pedazo de cartón, ¿ya? De una caja, ¿ya? Ponen la luz apagada, ¿cierto? De la habitación y van a ver que se va a formar una imagen así, ¿ya? Ustedes tienen que acercarse un poco más a la pared o un poquito menos a la pared. Esta parte de acá sería la pared, esta va a ser su cartón, su lámina, ¿cierto? Las dos aperturas y la lámpara, ¿ya? Hagan el experimento. Bueno, y por último, la luz láser, ¿ya? En la luz láser nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, primero que todo, casos distintos. Antes de llegar a la luz láser, en realidad, fíjense en este esquemita acá, tengo la luz blanca, como una ampolleta, en la cual se produce una luz que, como al ser blanca, ¿cierto?, es una mezcla de ondas de distintas frecuencias, que se van a estar todas desordenadas, todas en desfase o fuera de fase, ¿sí? Unas más adelante, otras más atrás, ¿sí? De distintas frecuencias. En cambio, las luces de un color, monocromáticas, ¿cierto? Como por ejemplo una luz roja solamente, todas tienen la misma frecuencia, ¿sí? Todas las ondas de la luz roja tienen la misma frecuencia, pero también están desordenadas, también están en desfase o fuera de fase, ¿sí? En cambio, en la luz láser, ¿ya? La luz láser son ondas que tienen una misma frecuencia, es decir, son de un mismo color, ¿ya? Pero están todas ordenadas, están todas en la misma fase, o en otras palabras, son todas coherentes, ¿sí? Eso le da la potencia a un láser. Entre más ondas haya, ¿cierto?, de el mismo orden, va a ser más potente el láser. ¿Ya? Hay algunos láseres que son medio chantitas, ¿cierto?, porque tienen cierto desfase en su onda, ¿ya? Entonces, entre más coherentes sean, ¿cierto?, las ondas del color del láser, ¿ya?, más potente también va a ser el láser, ¿ya? Pero recuerden, están todas en la misma frecuencia, las ondas tienen la misma frecuencia, están en la misma fase y por lo tanto sí son todas coherentes,
¿Sí? Muchachos, gracias por todo, gracias por la atención. Nos vemos. Cuídense, estudien y hagan las tareas. A las tareas. Chao.